El ciclo Tuercas y Tornillos es una serie de programas escrita y dirigida por docentes que conforman el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, cuyo objetivo es recopilar materiales que asistan, que ayuden a docentes y estudiantes que cursan las asignaturas de este departamento. En el programa de hoy, Marisa González de Oleaga nos presenta un texto, Afros en el Delta, que se enmarca en la investigación Historia Cooperativa en las escuelas del Delta del río Paraná, que forman parte del proyecto de I+D+I, Territorios de la Memoria, otras culturas, otros espacios, dirigido por la propia González de Oleaga. Dentro de los objetivos del proyecto está la creación de materiales didácticos para fomentar la participación activa de los y las estudiantes en la construcción de memorias colectivas. Afros en el Delta. Los esclavizados en Buenos Aires. A pesar de la importante presencia de personas esclavizadas durante la época colonial en el virreinato del Río de la Plata, poco se ha sabido hasta hace unas décadas sobre la trascendencia de este contingente de población sometido al trabajo forzado. Solo un rumor que se deja oír aún hoy en las representaciones patrias en las figuras de la negra mazamorrera o el aguador. Para 1825, 1 de cada 4 porteños, es decir, el 25% de la población, era afrodescendiente. Se estima que pudo haber llegado a lo largo del siglo XVIII al 33%. Pero esta historia empezó mucho antes. 10 años después de la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay, comienzan a llegar los llamados buques negreros. Para entonces, el puerto de Buenos Aires era un puerto de contrabando, por lo que personas y mercancías entraban ilegalmente, con el beneplácito de la Iglesia e incluso con la participación activa de algún obispo que traficaba con personas. Según algunos estudios, el valor de los esclavos representaba hasta un 70% del valor de las mercancías totales traídas en estos barcos. Pero la mayoría de esta gente no se quedaba en Buenos Aires, sino que era forzada a seguir rumbo al norte. Entre otras cosas, porque la demanda desesperada de mano de obra provenía de las plantaciones azucareras, y Buenos Aires era por entonces un villorrio infestado de fiebre amarilla. No obstante, los esclavizados que se quedaron en la ciudad se encargaron de las chacras cercanas y se ocuparon de distintos oficios como albañiles, artesanos, lavanderas, sirvientes en las casas acomodadas, vendedoras ambulantes, como las llamadas negras mazamorreras, que debían entregar el dinero que obtenían de la venta de sus productos a su amo o a su ama. Una parte importante de los varones esclavizados fueron obligados a servir en el ejército durante los conflictos de la corona española con otros países y durante las guerras de independencia. Todo ello muestra la importancia de los esclavizados tanto en el campo como en la ciudad de Buenos Aires, hasta el relevo que supuso la llegada de las olas migratorias a partir de 1880. Sin embargo, la historia nacional recoge la trascendencia de estos últimos, descendemos de los barcos, según el famoso aforismo, y niega, silencia u ocluye la importancia de los primeros desaparecidos, los africanos y sus descendientes. Una mirada atenta a las características fenotípicas de la población argentina permite ver la presencia incuestionable de la población esclavizada en nuestro ADN nacional. A pesar de las epidemias, de la baja natalidad y de la alta mortalidad infantil de este sector de población en el siglo XIX, de las bajas en las guerras y de la mezcla con la población venida de otros confines, ahí están y cada vez con más fuerza se hacen oír. En la lengua, quilombo, mondongo, caatinga, mina o guarango, en las fiestas como el carnaval, en la música como el tango o en los instrumentos musicales como el bombo. Ahí están, también en el Delta del Paraná. Los afrodescendientes en el Delta del Paraná. Hace algunos años, en una de esas reuniones que congregan a los isleños en las escuelas
descubrí que había personas que podían ser, por sus características físicas, afrodescendientes. Es curioso, porque vemos lo que podemos ver y, sobre todo, lo que podemos nombrar. Lo que no, queda relegado a un cono de sombra. Intrigada por este descubrimiento, cuando pregunté por la posibilidad de que esa familia fuera descendiente de africanos, me dijeron al unísono que no, que simplemente eran muy morochos. Me encontraría muchas veces más con esta incapacidad para pronunciar la palabra negro o para reconocer un origen que podía hacer tambalear esa historia nacional formada mayoritariamente por inmigrantes europeos. Pero seguí indagando, y esa familia de apellido Belén era una pista importante que me llevó a pensar en la posibilidad de conexión entre el nombre familiar, el colegio de los jesuitas construido en los Altos de San Pedro y otra orden religiosa, la de los hermanos de la Orden de Belén, llamados betlemitas, que instalados en la ciudad y en la campiña empleaban mano de obra esclava. Entonces, no había duda alguna en la necesidad y conveniencia de este empleo por parte de la Iglesia, que lo alentaba sin miramientos. Compraban esclavos de entre 10 y 13 años por considerar que era la edad más apropiada para aprender un oficio. En los documentos oficiales de la orden se puede ver el disciplinamiento al que los jesuitas y betlemitas sometían a los díscolos y a los rebeldes, y que la mayor parte de las veces acababa con la venta de esa persona. Tal fue el caso de Juan de Belén, vendido por ladrón y atrevido, el de Benedicto, por intentar fugarse, y el de Francisco, por altivo. Los esclavos llevaban generalmente el apellido del amo, fuera una persona, o como en este caso, una orden religiosa. Lo que hoy podría parecernos como un gesto de humanidad, son parte de nuestra familia, era en realidad una estrategia contable, son parte de nuestras propiedades. Los Belén, entre los que se encontraba un esclavo célebre, Patricio el Capataz, puede que hayan llegado al delta a través de ciertas vueltas del destino. La clave está en el río. En el siglo XVIII, los jesuitas, una orden religiosa, disponía de una famosa estancia llamada Las Palmas, por el río, o Areco. Una estancia que lindaba con el Paraná de Las Palmas a lo largo de su curso. En ese establecimiento, toda la mano de obra era esclava, y muy probablemente fueran otros los apellidos. Se dice, aunque no hay documentación que lo respalde, que esa estancia tenía algunos enclaves en las islas del Delta. Sabemos también que la expulsión de los jesuitas en 1767 supuso un cambio en su condición, o al menos así lo percibían los esclavizados, y eso generó una revuelta, liderada por el capataz Anastasio, porque no querían ser esclavos del rey, sino de los padres. Todo hace pensar que los amotinados, que nunca regresaron, pueden haberse escondido en el delta, dada la proximidad geográfica del lugar y las ventajas logísticas que proporcionaba entonces y ahora. Pero también que parte de esos esclavos fueran vendidos o simplemente pasaran a formar parte de la mano de obra forzada de los betlemitas, que se hicieron cargo o arrendaron algunas propiedades confiscadas. El delta era lo que se conocía entonces como tierras de pan llevar, un lugar alejado donde se pudiera pescar, buscar madera, hacer carbón o simplemente esconderse de cualquier persecución. Así, es muy probable que los antepasados de los Belén, que hoy viven en el delta, fueran esclavos de los jesuitas, o que al irse esta orden religiosa pasaran a formar parte de las propiedades de los betlemitas. Pero los Belén no fueron los únicos afros que poblaron el inmenso e intrincado paisaje del delta. Una familia, los Gutiérrez, de los que tenemos constancia documental, también. Seguramente llegaron en otra época, a fines o mediados del siglo XIX, antes o después de la abolición definitiva de la esclavitud en la Argentina en 1860. Hemos rastreado la existencia de dos de los Gutiérrez, Gavino y Eufemia, hermanos, residentes en el arroyo Caracoles, el primero, y en el Miní,
la segunda. Casero en el caso de Gabino, partera en el de Eufemia. Pero empecemos por el principio. Según consta en el censo de 1895, Eufemia tenía 4 años y Gabino 1. Así, ella habría nacido en 1891 y él en 1894. Su padre era chileno, José Gutiérrez, y su madre, Carmen Nieto, oriental. Gabino trabajó durante buena parte de su vida en la quinta Las Casuarinas, en el arroyo Caracoles, como casero de la familia Savage. Y Eufemia vivió y murió en el Miní, trayendo al mundo a varias generaciones de isleños. Eufemia. No queda claro si era la hija mayor de la familia Gutiérrez o la segunda en orden de nacimiento, precedida por Rosario, que de muy niña fue enviada como sirvienta a casa de la familia Anchorena, ejemplo arquetípico de familia patricia. No era infrecuente en aquella época que las familias con muchos hijos mandaran a los mayores como sirvientes a casa de gente pudiente. Se los llamaba fámulo o fámula y recibían a cambio de su trabajo cama y comida. Eufemia no estudió, pero tenía una especial destreza con las parturientas, ayudando a nacer a varias generaciones de pobladores del Delta. Vivía con su marido, Justo Silva, y varios hijos en una quinta en el Miní. Junto con ellos vivía otro señor, de nombre Urbano, indio, según recuerdan los vecinos, que la ayudaba en las labores domésticas, cocinando, lavando ropa, yendo a por leña. Esta colaboración le permitía a Eufemia dedicarse a los partos. Nadie sabe a ciencia cierta cómo Urbano llegó y se quedó en su casa. Se dice que eran parientes y que en un momento dado Urbano fue llamado para hacer el servicio militar. Pero lo mandaron a casa porque ya tenía 40 años. Tampoco era infrecuente en aquella época que los niños no fueran inscritos en el registro civil, dado que la mortalidad infantil era alta y se esperaba tiempo para anotar a los recién nacidos, por si no lograban superar los 2 años. Y en esa espera, a veces, los padres se olvidaban del certificado de nacimiento. Tampoco era raro que las familias conchavaran a algún pariente de menos recursos que ellos o simplemente a alguien que pasaba por ahí y ofrecía trabajo a cambio de techo y comida. Nada de esto era extraño a las costumbres de la época, como tampoco lo era que en los sectores populares la gente se casara o se emparejara con personas de distintos grupos étnicos o procedencias, porque lo que se veía y consideraba entonces era esa común pertenencia al grupo de los laburantes. Volviendo a Eufemia, la venían a buscar de todos lados y llegó incluso a ser la protagonista de varias notas en periódicos locales. Todavía hoy se la recuerda. Se subía a la canoa y remaba, incluso lloviendo, para llegar allá donde alguna mujer a punto de parir necesitara sus servicios. O alojaba durante días a aquellas otras mujeres embarazadas, a veces acompañadas de sus hijos pequeños, que se acercaban a su casa a punto de dar a luz. Entonces, cuando el momento llegaba, se calzaba un poncho y prendía un cigarro toscano. No sabemos si como forma de concentrarse en la tarea o como parte de los remedios tradicionales que ayudaban a disminuir el dolor, soplando el humo al oído. Tanta era la fama de Eufemia como partera que un tal doctor Añeco, o Mañeco, muy famoso en aquellos años, le propuso ponerle una clínica, y ella lo rechazó. Todo el mundo la quería, y hay quien dice, y no parece exagerado, que era considerada como un dios. Hay quien recuerda que tenía terror a las tormentas, y que cuando una se avecinaba, agarraba su amuleto y se escondía hasta que el peligro pasaba. A menos que tuviera que ir a socorrer a alguna mujer en labor de parto, entonces no había rayo ni trueno que la parara. Le gustaba el pan después de la comida. Hay gente que recuerda que pedía que le guardaran un pedacito para comérselo al final del almuerzo. Cuando murió, era una mujer grande, y su tumba en el cementerio de San Fernando se convirtió en un altar,
cuya memoria iban a honrar los isleños. Gavino. Uno de los hermanos de Eufemia, nacido 4 años después que ella, vivió buena parte de su vida como casero de una familia inglesa, los Savage, en el arroyo Caracoles. Se decía que el abuelo de Gavino había sido esclavo y que su padre había participado en alguna guerra en el sur como soldado chileno. Probablemente se refieran al periodo crítico en las relaciones entre los dos países que va desde 1879 a 1902. Apresado y enviado al penal de Ushuaia, tiempo después se escapó para llegar por sus medios a Buenos Aires junto con otro preso en su misma situación. Gavino trabajó durante toda su vida para la familia del inglés, tal y como se conoce aún hoy a los Savage en la isla. Cuando la familia de los propietarios llegaba a la casa cada fin de semana, se encontraba un canasto de fruta, mandarina, naranja u otra fruta, recién cosechada a la puerta de la casa. Esta era la forma que tenía Gavino de recibirlos. Vivía en la casa de los botes, que estaba justo encima del zanjón, donde se atracaban las embarcaciones. La casita, toda de machimbre, tenía 2 piezas. Una donde Jorge Savage guardaba herramientas y la otra la habitación de Gavino, machimbrada, de madera. Era una habitación hermosa y él tenía un catre ahí tirado, medio en penumbra, y saliendo de esa habitación había un pequeño porche y ahí estaba la cocina. Y al lado otro galpón con abejas. Gavino se ponía todo el equipo para sacar la miel, pero metía la mano desnuda y no lo picaban. En esa época no había luz, y en invierno tenía encendida la cocina de leña y siempre había algo cociéndose encima de la chapa. Comía mucho pescado y prácticamente no tenía nada, excepto el plato y el tenedor que le habían dado los patrones. Los Savage lo adoraban. Tan es así que el padre, Jorge Savage, se compró una chata y le puso de nombre Don Gavino. Su fortaleza, su saber hacer, lo convertían en alguien muy especial para todos. Para los chicos, porque era cariñoso y todo un personaje. Andaba con un viejo traje y una camisa, pero descalzo. Algunos de esos niños de entonces recuerdan que al amanecer sabía que era hora porque escuchaba el ruido de la bomba de agua que Gavino activaba debajo de la casa. Era entonces el tiempo de levantarse y correr a tomar mate con el viejo en la casa de los botes. No obstante, y a pesar de la amabilidad, sabía defender sus derechos, y cuando don Jorge sacaba el cuaderno negro en el que anotaba lo que le debía, Gavino protestaba, y decía que a él no le hacía falta escribir nada, porque lo tenía todo registrado en su cabeza. Una vez se ganó en una rifa un chancho, que andaba retosando por la quinta hasta que dio con sus huesos en la cazuela. Siempre fumaba en pipa, y uno de los pasatiempos de sus sobrinos era tirarle la pipa con la honda. Tal vez la pipa fuera un resabio de su origen familiar. En África, las pipas son emblemas de diferenciación tribal y étnica. Cuando iba a Tigre, frecuentaba algunos lugares como el bar La Mariposa, donde se llegó a gastar toda la plata que ganó en la lotería. Era generoso y solidario, buen vecino y muy trabajador. Le gustaba jugar a las bochas en un boliche que había en el río, en una quinta que todavía hoy se llama La Paquita, y lo hacía con guantes blancos y acompañado de su amigo don Manolillo. En una oportunidad estaba cargando un bote del patrón con un motor Ford 8 y la lancha explotó, mandándolo a él y al patrón despedidos a tierra. No le pasó nada en esa oportunidad, pero no mucho después tuvo una hernia y ya no podía hacer fuerza ni trabajar. Falleció en un hospital de Tigre a los 60 años. Pero su memoria, recreada en las fotos que se conservan todavía, circula por el Caracoles entre la niebla que algunas mañanas inunda el río, al pie de las casuarinas. Un relato de Marisa González de Oleaga. Un texto, Afros en el Delta, que se enmarca en la investigación Historia Cooperativa en las Escuelas del Delta del río Paraná,
que forma parte del proyecto de I+D+I Territorios de la Memoria, otras culturas, otros espacios, dirigido por la propia González de Oleaga. Dentro de los objetivos del proyecto está la creación de materiales didácticos para fomentar la participación activa de los y las estudiantes en la construcción de memorias colectivas. Tuercas y Tornillos es una serie de programas escrita y dirigida por los docentes que integran el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, cuyo objetivo es recopilar materiales que asistan, que ayuden a docentes y estudiantes que cursan las asignaturas de este departamento. En nuestro canal multimedia, canal.uned.es, se pueden consultar este y todos los espacios de este ciclo de podcast. Gracias por su atención y hasta el próximo.